Bien, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Doy gracias al Señor primeramente por poder estar acá nuevamente, poder compartir su palabra inspirada. Y bueno, esperemos que todos nosotros seamos edificados por la palabra del Señor, seamos exhortados, podamos salir de acá reflexionando su palabra. Le voy a pedir que abra su Biblia. Vamos a continuar en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, recordará usted. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y hoy día vamos a estar observando, vamos a estar viendo dos versículos solamente. Con esto vamos a cerrar una sección del capítulo, si bien aún queda una parte todavía que corresponde a la venida del Señor. Vamos a cerrar, ¿cierto?, esta sección. Vamos a cerrar esta sección entonces, donde Pablo va a tratar varias conductas, ¿cierto?, que como creyentes debemos procurar aplicar con diligencia. Recordará usted cómo las semanas, ¿cierto?, anteriores estuvimos viendo todo lo relacionado en cuanto a la pureza sexual, ¿cierto?, apartarse de fornicación, ¿cierto? Recuerde como antes, un poco más atrás en el texto, en el capítulo 3, Pablo oraba al Señor para que los tesalonicenses, ¿cierto?, la iglesia de Tesalónica, fueran afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿cierto? De manera que en la venida de nuestro Señor Jesús ellos pudieran mostrarse, ¿cierto?, de esta manera, santos, ¿cierto?, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Luego de eso avanzamos, ¿cierto? Y la semana pasada vimos todo lo relacionado en cuanto al amor, ¿cierto?, del cual los tesalonicenses habíamos visto que habían abundado en gran manera. Tanto así que leemos que el apóstol Pablo dice no tener necesidad de escribirles nada en cuanto a este tema. Aquella iglesia vemos que no solamente había mostrado amor por sus hermanos de la iglesia local, sino que aquel amor había traspasado las mismas fronteras, llegando a todos los hermanos de Tesalónica, ¿cierto? Dice ahí en el verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, ¿cierto? Entonces vemos, ¿cierto?, que el amor, ¿cierto?, de ellos traspasa fronteras por los hermanos de Macedonia. Pero vemos que Pablo, ¿cierto?, no se va a detener allí, ¿cierto? Pablo va a decir, bueno, este amor que ustedes tienen, ha sido derramado de Dios, ¿cierto? Y hablábamos de este término griego ágape, ¿cierto? Este término de ese amor incondicional que el Señor nos da a nosotros, ¿cierto? Y de esa manera nosotros podemos amar, ¿cierto?, también a nuestros hermanos. Ese amor de Dios había sido derramado en nuestros corazones y los creyentes ahora lo mostraban con su prójimo. Vemos ese amor, ¿cierto?, vertical del amor, ¿cierto?, de Dios hacia nosotros, y nosotros lo practicamos de manera horizontal. Pero Pablo va a terminar finalmente diciendo, bueno, hermanos, abunden mucho más en este amor, ¿cierto? Nuestro hermano Ricardo la semana pasada nos decía que hay mucho que hacer en cuanto a eso, ¿cierto? Mucho que amar, servir, preocuparse por otros, ¿cierto? Me quedó esta frase, ¿cierto?, que no hay cesantía en la obra del Señor. Siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas que podemos hacer por nuestros hermanos y por la iglesia. Pablo, de hecho, va a orar, ¿cierto?, también en el capítulo 3 de Primera a los Tesalonicenses. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hasta allí, ¿cierto? Hasta allí habíamos llegado la semana pasada, y hoy día vamos a estar examinando los versículos 11 y 12 del texto, los cuales paso a leer para usted. Primera a los Tesalonicenses, entonces, capítulo 4, verso 11 y 12. Dice así la palabra del Señor, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar, mis hermanos, para poner todo esto delante del Señor. Buen Dios, Padre Celestial, Dios amado, te damos tantas gracias una vez más, Dios mío, por tener la oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, preciosa, poder escudriñar de ella, Señor, poder crecer por medio de ella. Padre, te pido que me des, Padre, la fortaleza, las palabras adecuadas para poder expresar correctamente, Señor. Perdona, Dios mío, quizá mis torpezas, Señor, en cuanto
a esta predicación, Dios mío, y que tú y solo tú seas exaltado, Dios mío, que solo tú y solo tú seas glorificado, Señor, que podamos salir reflexionando, Padre, de esta porción de la Escritura, Señor. Dios mío, queremos dejar este tiempo delante de ti, de tu presencia, en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén. Amén. Entonces, habíamos quedado, ¿cierto?, la semana pasada en cuanto a esto, al amor, ¿cierto?, a estas conductas que Pablo estaba haciendo una exhortación hacia los creyentes de Tesalónica, y va a seguir avanzando, ¿cierto? Va a seguir y va a decir, y que procuréis tener tranquilidad. Y de esta manera, ¿cierto?, procuréis tener tranquilidad. Y aquí la palabra procurar, y me quiero detener un poco en esta primera parte del versículo, y que procuréis tener tranquilidad. Esa palabra procurar, ¿cierto?, en el griego va a ser definida como esforzarse, anhelar algo de manera apremiante, tener gran ambición, así como uno ambiciona tantas veces en lo material. Pablo dice, bueno, de esta manera ambicionen, ¿cierto?, en vivir vidas tranquilas. Eso va a querer decir en tranquilidad. Esfuércense por vivir vidas tranquilas. El creyente, y aquí me quiero detener un momento, está llamado a vivir en la sociedad de una manera piadosa, siendo humildes, hospitalarios, honestos, ¿cierto? De ninguna manera perturbando el orden público, no siendo escandalosos, y quizá muy atingente este texto a lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Toda la violencia que se ve en las calles, ¿cierto? Bueno, vemos que la Escritura nos habla algo muy distinto de cómo debemos ser los creyentes. Nosotros debemos procurar vivir vidas de tranquilidad. Pablo va a mencionar en Efesios 4:31, bueno, quítense vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda clase de malicia. Estamos llamados, ¿cierto?, a vivir vidas piadosas, tranquilas. En cuanto a este tema, ¿cierto?, de vivir tranquilos, conocido texto, 1 Timoteo capítulo 2, ¿cierto? Pablo dice, exhorto ante todo que se hagan, ¿cierto?, rogativas, oraciones, peticiones, ¿cierto?, por todos los hombres, por los reyes y por todo aquel que esté en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda paz y honestidad. El testimonio, ¿cierto?, que mostramos como cristianos es de personas que viven en paz, que no son contenciosos, sino que son amables para con todos. Pablo va a decir, bueno, oren por todos los hombres, oren por los reyes, aún dando igual, ¿cierto?, el gobierno de turno que esté, sea que nos guste o sea que no, ¿cierto?, estamos llamados a orar por todos y mantener la paz. Ahora, este tipo de argumento que Pablo da, no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento, también vemos en el Antiguo Testamento algo muy similar. En Jeremías, Antiguo Testamento, en el capítulo 29 de Jeremías, en este contexto de los cautivos, ¿cierto?, de los cautivos que van a Babilonia, ¿cierto?, por Nabucodonosor. Recordará usted, el Señor pone un juicio, ¿cierto?, sobre Judá, y ellos son, ¿cierto?, cautivos, ¿cierto?, a Babilonia, y en este contexto que Jeremías va a escribir, ¿cierto?, una carta a los ancianos, ¿cierto?, y a aquellos que están en ese lugar. Y va a decir así de parte del Señor, verso 4 del capítulo 29, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendraos hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis. Muy interesante esto que viene ahora, verso 7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tenéis paz. ¿Se fija cómo es el mismo contexto, cierto? Imagínense, debe haber sido muy difícil estar en paz, estando en otro lugar, en otro país, ¿cierto?, que no es el tuyo, cautivo. Bueno, el Señor dice, bueno, ahí planten, ¿cierto?, viñas, coman del fruto, ¿cierto?, tengan hijos, no disminuyan en estas cosas, vivan vidas tranquilas, oren por los babilonios, ¿cierto?, porque en la paz de ellos, ustedes van a tener paz también. Muy interesante. Ahora, volviendo un poco al texto, ¿cierto?, en 1 Tesalonicenses, pienso que también y procurar tener tranquilidad, procurar tener vidas tranquilas, creo que Pablo da un gran énfasis en esto,
en que ellos procuraran una vida tranquila se da mucho en el contexto de la llegada del Evangelio a Tesalónica. Y no sé si usted recordará en Hechos 17, que ya hemos estado varias veces en ese lugar, ¿cierto? La llegada, ¿cierto?, de Pablo a Tesalónica a predicar el Evangelio. Bueno, ¿se recuerda cómo fue? Fue en medio de un gran alboroto en la ciudad, ¿cierto? Tanto así que los creyentes tesalonicenses fueron acusados de sedición, ¿cierto?, por parte de los judíos del lugar. Ellos aludían a que los cristianos, ¿cierto?, estaban proclamando a un rey, al Señor Jesucristo, por sobre el César, lo cual era condenado con la muerte. Ahora vemos que esa falsa acusación finalmente no prospera. Pero es interesante notar que en ese contexto de una iglesia acusada de sedición es que Pablo, ¿cierto?, va a narrar estas palabras, y creo que también por eso da mucho énfasis en esto y que nosotros procuremos tener vidas tranquilas. Ahora, entendemos que como cristianos muchas veces eso no va a ser posible, ¿cierto? Por seguir los principios, las pautas, la palabra del Señor, muchas veces no se va a poder guardar la tranquilidad. Y quiero que me acompañe un momento a Romanos capítulo 12, verso 17 y 18. Romanos capítulo 12, verso 17 y 18. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, va a decir, Romanos 12, verso 17 y 18, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, muy interesante, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El cristiano, ¿cierto?, procura estar en paz con toda la sociedad, con todos los hombres, pero mientras dependa de vosotros, ¿cierto?, en este caso de nosotros. Y aquí quiero citar una cita de un comentarista que decía: el creyente no debe esperar que todo sea paz, pero el creyente debe vigilar para que cuando se altere la paz no sea por culpa suya. Vemos que la fidelidad a Dios sin duda va a provocar conflictos, ¿cierto? Van a haber conflictos para el creyente. Mientras seamos de Cristo, somos contrarios al mundo, y el Evangelio siempre provocará alteraciones y conflicto con un mundo en tinieblas. Pero mientras esté en nuestras manos, mientras dependa de nosotros, con nuestra conducta, debemos mantener buenas relaciones para con los de afuera. Continuando con el texto y muy de la mano, ¿cierto?, con lo que hemos expuesto acá, Pablo va a decir: y que procuréis tener tranquilidad, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, y que procuréis tener tranquilidad, dice, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, ¿cierto? Vivan vidas tranquilas, ocupándose en vuestros propios asuntos. Eso quiere decir vuestros propios negocios. Ocúpense de sus propios negocios, ¿cierto? Y trabajen con sus manos de la manera que les hemos mandado. Y vemos que en la iglesia de Tesalónica había muchos problemas, o algunos problemas, en cuanto a algunos creyentes, ¿cierto?, que estaban siendo ociosos dentro de la iglesia. Pablo, en primera a los Tesalonicenses, pero en el capítulo 5 va a dar una exhortación a esto. En el capítulo 5, una hojita más adelante, capítulo 5, verso 14, Pablo va a decir: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, ¿cierto?, y que seáis pacientes para con todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esta era una conducta, ¿cierto?, que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Tesalónica. Y Pablo va a ser mucho más concreto en su segunda carta en cuanto a este tema, ya algo que ya habíamos visto anteriormente. En el capítulo 3, ¿cierto?, verso 6 en adelante de segunda a los Tesalonicenses, Pablo allí va a ser mucho más específico, mucho más concreto y quizás mucho más duro con aquellos que estaban andando, ¿cierto?, desordenadamente. Va a decir, capítulo 3, verso 6 en adelante: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, esto es de ocioso, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis.
Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, con esfuerzo coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, ¿cierto? No juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahí vemos, ¿cierto?, como el apóstol es mucho más concreto, ¿cierto?, en cuanto a este tema. Va a decir: trabaje como nosotros les hemos enseñado que trabajen. Y eso nos transporta nuevamente a la primera epístola, primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 9, cuando Pablo habla, ¿cierto?, de su ministerio en Tesalónica. Recordará usted, capítulo 2 de primera a los Tesalonicenses, verso 9, Pablo dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo, ¿cierto?, y sus colaboradores llegan a Tesalónica trabajando con sus propias manos, no queriendo ser carga para la iglesia. Y aunque Pablo tenía el derecho de ser sustentado como un siervo de Dios, como apóstol, ¿cierto?, él prefiere prescindir de ese derecho para, bueno, en un caso diferenciarse de los falsos maestros, ¿cierto?, que llegaban en esos tiempos. Pero lo que estamos viendo ahora, para enseñar a los tesalonicenses el valor del trabajo sosegado. Recordemos también que esta exhortación que Pablo da, se da en un contexto donde el mundo griego de esa época, ¿cierto?, trabajar con las manos era algo digno de los esclavos, ¿cierto?, de los artesanos, y por ende era algo menospreciable por los filósofos de la época, ¿cierto? Pero el apóstol, ¿cierto?, nos muestra, la palabra del Señor nos muestra que la cosmovisión cristiana era en ese tiempo, y es hoy en día, diametralmente distinta a las ideas del mundo. Vemos, ¿cierto?, también esto mismo cuando Pablo deja Éfeso. No sé si recuerda Hechos 20, cuando... Vamos a Hechos 20. Hechos 20. Pablo, ¿cierto?, despide, ¿cierto?, a los ancianos de la iglesia en Éfeso y va a dar este discurso, ¿no? Y en el verso 34 en adelante va a decir lo siguiente. Hechos 20, verso 34 en adelante. Pablo va a decir: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos, nuevamente, me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, con las manos, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y vemos que esta misma exhortación, ¿cierto?, esta misma palabra, Pablo también la da en la carta, ¿cierto?, o en la epístola a los Efesios. Si usted va a Efesios capítulo 4, ¿cierto?, verso 28, Efesios 4, verso 28, Pablo va a decir: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos, nuevamente, lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Se fija en la misma exhortación que da a los ancianos de Mileto antes de despedirse de ellos. Entonces hemos visto hasta ahora cómo trabajar, ¿cierto?, tenía por objetivo cuidarse del ocio, ¿cierto?, que nos llevaba, ¿cierto?, a entrometernos en lo ajeno, el poder dar a los necesitados, y esto es a los que realmente no podían sustentarse dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque una iglesia, ¿cierto?, no debería de ninguna manera dar sustento a quien no trabaja, pudiendo hacerlo, teniendo la capacidad, ¿cierto?, de hacerlo. Ahora, es distinto, ¿cierto?, cuando vemos un hermano que quizá está mal económicamente y ha buscado, ¿cierto?, empleo por todos lados, no encuentra, la situación está difícil, o por alguna incapacidad. Quizá eso es distinto. Pero en Tesalónica estaba pasando algo muy diferente. Los hermanos, ¿cierto?, podían trabajar, tenían las habilidades para hacerlo y no lo estaban haciendo. Y es por eso, ¿cierto?, que Pablo va a hablar al final, ¿cierto?, que se trabaje para que no tengamos necesidad de nada, de andar pidiendo, ¿cierto?, a otros creyentes cuando ellos tenían la capacidad de poder hacerlo. Muy posiblemente, y según algunos comentaristas,
en Tesalónica no querían trabajar por pensar que la venida del Señor estaba tan próxima, ¿cierto? Era tan inminente. Ellos decidieron no trabajar, ¿cierto? Y esperar su regreso. También es posible que la venida del Señor haya generado alboroto en la iglesia, y es por esto que Pablo anima a los hermanos a vivir tranquilamente, a procurar vivir vidas tranquilas, a que mientras esperan la venida del Señor lo hagan trabajando, ¿cierto? Ocupándose en sus asuntos, viviendo vidas piadosas para con los demás, ¿cierto? Mientras el Señor regresa. Eso también podría ser porque Pablo va a decir procuren, ¿cierto? Vivir en tranquilidad. En último lugar, Pablo va a concluir. Sí, voy a volver al texto, perdón. Entonces, Pablo va a decir en el verso 12, el último que estamos revisando, ¿cierto? Con vuestra mano, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y ahora pasamos a examinar este último versículo, a fin de, ¿cierto? Y de esta manera, ¿cierto? O por esta razón, Pablo va a decir, o que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo está diciendo, vivan vidas tranquilas, trabajando, ocúpense en sus propios asuntos, ¿cierto? Y esta palabra honradamente, ¿cierto? De manera decorosa va a querer decir. Ocúpense de sus asuntos de manera decorosa y de esta manera sean respetados por los incrédulos, por los de afuera. Y a su vez no tengan necesidad de nada. Sin duda, mis hermanos, como cristianos tenemos una responsabilidad de vivir vidas decorosas que honren a Dios, a nuestros hermanos, y que también seamos un testimonio para los de afuera, para los que no creen. Y aquí quiero que me acompañe un momento a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12 y verso 12. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. El apóstol va a decir, bueno, voy a leer desde el 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y quizá en un texto mucho más claro, la versión NTV va a decir, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Se da cuenta, ¿cierto?, cómo con nuestras buenas obras testificamos, damos gloria a nuestro Dios. Y fíjese cómo no solamente estamos llamados a tener buena actitud con los demás, ser amables, ¿cierto?, ser amorosos, como habíamos visto, sino también dar testimonio en estas cosas, a ser buenos trabajadores. El mismo Pedro va a decir más adelante en el verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En palabras del Señor Jesucristo, en Mateo 5, verso 16, el Señor Jesucristo va a decir, Mateo 5, verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros, ¿cierto?, tenemos esa gran responsabilidad, ¿cierto?, como creyentes, de poder glorificar al Señor y que los otros puedan glorificarlo, ¿cierto?, por medio de nuestra conducta, ¿cierto?, piadosa, diligente. No así como los judíos que Pablo exhortaba en Romanos, y ese pasaje siempre me llama mucho la atención, en Romanos capítulo 2, verso 17 en adelante. Pablo va a decir, hablando al pueblo judío, dirá, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños,
que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto mismo puede ser tomado para la iglesia. ¿Cuántas veces, cierto, el Señor es burlado por la iglesia? Por malos, falsos maestros, cierto, por ladrones, cierto, que usan la palabra de Dios, cierto, para hacer mercadería, cierto, de las personas. O muchas veces nosotros diciendo, bueno, somos cristianos, pero nos ven en malas actitudes. O en caso de los tesalonicenses, que predicaban el evangelio, que la obra de ellos se conocía, cierto, en toda Macedonia, pero eran ociosos, eran flojos, no trabajaban. ¿Qué iban a decir, cierto, los tesalonicenses, cierto, aquellos hombres que no eran parte de la iglesia, cuando los veían de esta manera? ¿Qué iban a decir? ¿Qué testimonio iban a dar del Señor? El nombre de Dios fácilmente podría ser blasfemado por causa de la iglesia. Y en ese sentido, mis hermanos, hay que tener muchísimo cuidado. Por último, el texto va a decir, volviendo, cierto, a primera a los tesalonicenses, y no tengáis necesidad de nada, ¿cierto? Se conduzcan recta o honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y vemos cómo primeramente aquel que trabaja y se esfuerza por orden natural, causa y efecto, va a tener para sustentarse. Aquel que trabaja siempre va a tener, es una regla general. Y podemos ver estos principios muy claramente en Proverbios, ¿cierto? Donde estuvimos varios meses. Proverbios 10.4, y yo se lo voy a leer, dice Proverbios 10.4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Eso es un principio no solamente para creyentes, es un principio, ¿cierto? Es parte de, ¿cierto? Del mundo, ¿cierto? Es una causa y un efecto. Proverbios 12.11 va a decir, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. O Proverbios 12.14, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos, ¿cierto? Según lo que él hizo va a ser recompensado, ¿cierto? Pero esto es, si bien hay consecuencias naturales, causa y efecto para aquel que trabaja y que siempre va a tener con qué sostenerse, no debemos ignorar nosotros, los que somos cristianos, que nuestro principal sustentador siempre es Dios por sobre todas las cosas. Es aquel el que dice en hebreo, ¿cierto? No te dejaré, no te desampararé. Es el que dice en Mateo, ¿cierto? En Mateo 6, mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre, ¿cierto?, las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas, cierto? O en Santiago, cuando dice toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Es nuestro Padre, en definitiva, el que nos alimenta, el que nos da. No lo que nuestro corazón engañoso quiere, ¿cierto?, sino lo que necesitamos tener. Y adicional a esto, Dios se complace, nuestro Dios se complace en aquel que trabaja por su sustento. Es un don de Dios, como decía Salomón, ¿cierto?, en Eclesiastés, aquel que trabaja y que disfruta, ¿cierto?, del fruto de su trabajo, es un don de Dios. En definitiva, mis hermanos, y en conclusión, para ir terminando, vivamos, ¿cierto?, procuremos vivir vidas tranquilas. Mientras el Señor no regrese, ¿cierto?, vivamos vidas tranquilas, en paz, mientras dependa de nosotros, ¿cierto?, como el apóstol Pablo decía, ocupándonos en nuestros propios asuntos, ¿cierto?, no entrometiéndose en lo ajeno. Cuidado con caer en el ocio, ¿cierto?, que le hace tan mal a la vida de los creyentes y hace tan mal a todas las personas. El ocio hace muy mal al hombre, por eso el Señor nos da el trabajo, ¿cierto?, trabajando sosegadamente, para que de esta manera, ¿cierto?, podamos conducirnos rectamente dentro de la iglesia, así también como para con los de afuera, que seamos decorosos para con los de afuera y que glorifiquemos a nuestro Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, Dios mío, te doy tantas gracias, Padre, por poder nuevamente compartir tu palabra y poder disfrutar de ella cada día, Señor, que leemos tu palabra. Es un aprendizaje, Dios mío,
una exhortación para nuestras vidas, Señor, a nuevamente cuidarnos, Señor, del ocio, cuidarnos, Dios mío, de la vagancia, de la flojera, Señor, que está tan presente en este mundo y está tan presente en esta sociedad actual, lleno de distracciones, lleno de comodidades, Dios mío, y que nos apartan, Señor, de trabajar, no solamente en trabajos seculares, sino también en tu propia obra, Señor. Padre, ayúdanos, Dios mío, a ser personas no ociosas, a ser personas trabajadoras, y que con esto podamos glorificarte acá en la iglesia, pero también podamos glorificarte con los de afuera, con nuestros vecinos, con nuestros pares, con nuestros quizá compañeros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser un buen testimonio y con nuestras obras, Señor, glorificarte en los cielos, en las alturas. Padre, que podamos reflexionar de estas palabras, Dios mío, y bueno, Padre, que todo una vez más sea para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro grandioso y Salvador Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga.